El primero en bajar por la escalerilla del yate lleva la caja fuerte en brazos. Pesa tanto que 2 hombres más tienen que sujetarla por abajo. La llevan hasta la lancha de apoyo, la posan en la cubierta de fibra de vidrio y ahí se queda húmeda de mar, lista para que la abran en tierra. Adentro, 8 millones de euros en efectivo. Junto a ellos, 14 relojes de lujo, joyas que valen otros 2 millones y un papel manuscrito doblado en 4. Ese papel es lo más valioso, porque en ese papel están los nombres de 34 funcionarios mexicanos que tomaron dinero de Odebrecht y que hasta hoy nunca han visto un juicio, una acusación ni un solo día de cárcel. El yate tiene 45 metros de eslora, tiene camarotes con sábanas de hilo egipcio, un jacuzzi en cubierta, una bodega con vinos de añadas que cuestan más de lo que gana un maestro de escuela en toda su vida. Y está registrado, claro, a nombre de una empresa española, una sociedad instrumental con sede en Madrid que no tiene trabajadores, no tiene oficinas y no hace nada. Solo existe para guardar ese yate en una marina privada de Ibiza mientras su dueño real usa pasaporte extranjero. Come en restaurantes con lista de espera de 3 meses y le explica a los periodistas que él es, en realidad, una víctima. Ese dueño real es Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, hijo de otro funcionario con apellido pesado, hombre que manejó la empresa petrolera más grande de México durante los años en que Pemex sangraba dinero por todos lados, y que durante esos mismos años recibió, según la Fiscalía General de la República, sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht para asegurarse de que los contratos fluyeran en la dirección correcta. Lo que el gobierno mexicano sabe hoy, lo que los jueces documentaron en cientos de páginas, lo que los propios colaboradores de Lozoya confesaron bajo acuerdo. Todo eso es solo la parte visible, la punta del iceberg, porque lo que Harfuch encontró en ese yate en Ibiza, en esa caja fuerte soldada al suelo del camarote principal, va mucho más lejos que cualquier expediente judicial. Quédate hasta el final. El listado que encontraron dentro cambia todo lo que creías saber sobre quién pagó y quién cobró en ese México de los años de Peña Nieto. Mira, lo que viene en este vídeo no aparece en ningún periódico, no apareció en la conferencia mañanera, no lo vas a escuchar en ningún noticiero de televisión porque los mismos dueños de esos noticieros tienen apellidos en ese listado. Si ya estás suscrito, activa la campanita ahora mismo para que esto no se te pierda. Si todavía no te has suscrito, después de lo que acabas de oír en los últimos 90 segundos, hazlo ya. Dale like y no te vayas, que ahora empieza la acción. Para entender quién es Emilio Lozoya hay que entender de dónde viene, porque en México el apellido no solo abre puertas, te instala directamente en la sala donde se toman las decisiones. Su padre, Emilio Lozoya Thalmann, fue secretario de Energía con Carlos Salinas de Gortari, director del Banco Nacional de Comercio Exterior, hombre del sistema perista clásico, de los que saben que las instituciones no son para todo el mundo, son para quien sabe moverse dentro de ellas. El hijo creció en eso, estudió en el ITAM, hizo un posgrado en Harvard, trabajó en el Foro Económico Mundial en Davos. Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012, Lozoya Austin tenía 37 años y ya llevaba meses trabajando en la campaña presidencial. El premio fue la dirección de Pemex. Pemex en 2012 era una empresa con deudas colosales, con producción de petróleo en caída libre desde hacía casi una década, con una burocracia que llevaba décadas operando como si el dinero fuera infinito, porque en los tiempos del boom de los años 70 y 80 así era. Pero Pemex también era y sigue siendo el corazón del presupuesto federal de México. Cada peso que entraba o salía de Pemex tenía consecuencias directas para millones de personas, pensiones de trabajadores, hospitales del IMSS, infraestructura carretera, programas sociales. El director de Pemex no era solo el jefe de una empresa, era, en la práctica, el administrador de una parte sustancial del dinero público del país. Lozoya llegó como el reformador, el joven técnico, el hombre que iba a modernizar una institución que llevaba demasiados años operando con la misma lógica de siempre. Y durante casi 4 años, entre 2012 y principios de 2016, administró Pemex con esa imagen pública. Contratos, licitaciones, asociaciones con empresas extranjeras. La reforma energética de 2013 abrió el sector a la inversión privada por primera vez en décadas
y con esa apertura llegaron oportunidades colosales de negocio para quien supiera a quién llamar, a quién conocer, a quién dejar entrar. Odebrecht sabía a quién llamar. La constructora brasileña era, en esos años, la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina. Autopistas, presas, refinerías, puertos, estadios. Tenía contratos en docenas de países y tenía también, con una tranquilidad que solo puede venir de años de impunidad acumulada, un departamento que dentro de la empresa se llamaba sin mucho esfuerzo creativo el Departamento de Operaciones Estructuradas. Lo que hacía ese departamento, en términos simples, era pagar sobornos en efectivo, en transferencias encriptadas a través de cuentas en paraísos fiscales, en viajes en propiedades, en lo que fuera necesario para asegurar que los contratos fluyeran hacia Odebrecht, en países donde los contratos no siempre se ganan solo con la mejor propuesta técnica. En México el objetivo fue Pemex y el contacto fue Lozoya. La historia de cómo se construyó esa relación tiene varios capítulos. Empieza antes de que Lozoya llegara a la dirección de Pemex en los años de campaña de Peña Nieto, cuando representantes de Odebrecht hicieron contacto con personas del equipo del candidato. Hay versiones sobre reuniones en Miami, sobre conversaciones en Davos, sobre escenas en la Ciudad de México donde se habló de proyectos, de inversiones, de cómo podría funcionar una relación mutuamente beneficiosa si Peña Nieto ganaba. Peña Nieto ganó. En los años siguientes, el dinero comenzó a moverse. La Fiscalía General de la República documentó, con base en las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, que cooperaron con la justicia de Estados Unidos y de Brasil. Transferencias que sumaron más de $10 millones con destino a personas vinculadas al entorno de Lozoya entre 2012 y 2014. El dinero llegó por varias rutas. Una empresa en Austria, cuentas en Suiza, transferencias a través de intermediarios que luego lo movían hacia otros intermediarios. Capas de opacidad diseñadas específicamente para que rastrear el origen fuera difícil, tedioso y caro. A cambio, Odebrecht obtuvo contratos. El más conocido es el de la refinería de Tula, en Hidalgo, una instalación que la empresa construyó con sobrecostos sustanciales sobre el presupuesto original y que terminó siendo, según las auditorías posteriores, una de las obras más caras por metro cuadrado ejecutado en la historia de Pemex. También contratos en plantas petroquímicas, en proyectos de infraestructura submarina, en servicios de ingeniería, que en total suman miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa petrolera. Dinero que salió de las arcas de todos los mexicanos y llegó por la vía de los sobrecostos y los contratos inflados a los bolsillos de ejecutivos en Sao Paulo y comisionistas en México. Pero la corrupción de Odebrecht en México no se limitó a Pemex. Según las declaraciones que Lozoya entregó a la FGR cuando firmó su acuerdo de colaboración, parte del dinero que recibió de la constructora brasileña fue utilizado para comprar votos en el Senado de la República durante la discusión de la reforma energética en 2013. Los senadores que votaron a favor de una reforma que muchos habían prometido rechazar lo habrían hecho, según Lozoya, a cambio de efectivo entregado en maletines. Dinero de Odebrecht que se convirtió en votos en el Congreso mexicano. Eso lo dijo el propio Lozoya, con nombres, con cantidades, con fechas. Y aún así, los expedientes avanzaron despacio. Algunos funcionarios señalados fueron llamados a declarar y regresaron a sus casas. Otros consiguieron sus pensiones. Los abogados encontraron los resquicios que siempre existen en un sistema que, aunque mejoró en los últimos años, todavía tiene suficientes esquinas oscuras como para que alguien con recursos suficientes pueda estacionar su caso indefinidamente. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre Lozoya? ¿Antes o después de que lo detuvieran en Málaga? Dímelo abajo, con gusto te leo. Lozoya salió de Pemex en febrero de 2016, cuando la investigación de Odebrecht en Brasil ya estaba en marcha y los nombres mexicanos comenzaban a aparecer en los márgenes de las declaraciones de los ejecutivos brasileños. Se fue de México primero a Europa, luego a varios lugares más. En febrero de 2020, la Interpol emitió una ficha roja a solicitud de la FGR. El 12 de agosto de ese año, la Policía Nacional Española lo detuvo en Málaga mientras caminaba por la calle con un gorro de lana para cubrirse la cara. Lo que en agosto de 2020 parecía el final de su historia, resultó ser solo otro capítulo. La extradición a México tardó más de un año. Las batallas legales en los juzgados españoles fueron largas y costosas. Lozoya llegó a México en julio de 2021
ya con el acuerdo de colaboración firmado. Se presentó como el hombre que iba a destapar todo, el testigo que iba a nombrar a los que estaban arriba. Sus declaraciones sacudieron la vida política durante semanas, pero el proceso no avanzó como muchos esperaban. Las audiencias se multiplicaron, los tecnicismos procesales proliferaron. Lozoya salió de la cárcel con medidas cautelares, siguió dando entrevistas, siguió siendo, en la narrativa pública, la pieza central de un rompecabezas que nunca terminaba de armarse hasta que llegó la información sobre Ibiza. Recuerda, en ese yate en Ibiza encontraron una caja fuerte, 8 millones en efectivo, joyas, relojes y un listado manuscrito con 34 nombres. Esos nombres son lo que cambia todo. Sigue viendo. El informante que hizo llegar los datos sobre el yate al equipo de inteligencia financiera vinculado a la Secretaría de Seguridad no es un personaje público. Es alguien que conoce los movimientos de Lozoya desde hace años, que sabe cómo funcionan las estructuras que usó para mover dinero, y que tomó la decisión de hablar por razones que no son del todo altruistas, pero que en este caso resultaron útiles. Así funciona la inteligencia. Rara vez la información llega de fuentes que actúan por convicción moral. Llega de personas que tienen sus propias cuentas pendientes y que en determinado momento calculan que entregar cierta información les conviene más que guardarla. Los datos llegaron primero como una coordenada GPS y un nombre de embarcación. Después, como la estructura societaria que vincula esa embarcación a las cuentas que los investigadores ya conocían del expediente Odebrecht-Pemex, el trabajo de conectar los puntos tardó meses. 8 meses de análisis financiero, de consulta con contrapartes internacionales, de verificación cruzada con información proveniente de la cooperación judicial con Brasil y con los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SCSP. Cuando la carpeta estuvo completa, el siguiente paso era conseguir la orden de cateo con colaboración de las autoridades españolas. Eso requiere acuerdos bilaterales, comunicación entre fiscalías, validación de la competencia jurisdiccional. En la práctica, significa meses más de gestión legal antes de que un equipo pueda subir a bordo de un yate en Ibiza sin convertir la operación en un incidente diplomático. La orden llegó, la operación se activó. Durante los meses que transcurrieron entre la llegada de la información y el operativo, los investigadores tuvieron que construir algo más que una cadena financiera. Tuvieron que construir un caso que resistiera cualquier impugnación posible en un juzgado español que cumpliera con los criterios de doble incriminación exigidos por los tratados bilaterales, y que fuera lo suficientemente sólido como para que las autoridades españolas no solo aprobaran la orden de cateo, sino que además prestaran apoyo logístico. Eso significó reuniones, viajes, llamadas a horas intempestivas entre abogados de dos países y la paciencia de esperar a que los tiempos institucionales se alinearan. Mientras eso ocurría, Lozoya seguía en Ibiza. La inteligencia confirmaba su presencia a bordo varias veces por semana. El yate no se había movido de la marina en meses. Él salía a cenar, paseaba por el puerto, hacía vida de turista permanente con la tranquilidad de quien cree que ha dejado suficiente distancia entre él y sus problemas. Se equivocó. La operación no tiene nombre oficial en los documentos que circularon internamente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los equipos de inteligencia financiera. Lo que existe es una carpeta de investigación, un conjunto de coordenadas GPS y una orden de cateo validada en coordinación con las autoridades judiciales españolas. El yate se llama, en los registros de la Marina de Ibiza, Solaris del Mediterráneo, 45 metros de eslora, construido en un astillero neerlandés en 2015. El nombre del propietario registrado es una sociedad limitada domiciliada en Madrid, constituida en 2017. Sus administradores en papel son dos personas que, según los investigadores, son testaferos hombres que prestan su nombre y su firma a cambio de un pago mensual y que si les preguntas quién es el verdadero dueño del yate no saben responder porque nunca les dijeron, o eso dicen. El equipo de análisis financiero tardó 8 meses en conectar esa sociedad española con transferencias que tienen origen en una cuenta en las Islas Caimán, que a su vez recibió dinero de un fideicomiso en Panamá que los investigadores vinculan a comisiones pagadas en los contratos de Odebrecht con Pemex entre 2013 y 2014. 8 meses, 4 capas de sociedades instrumentales, 3 jurisdicciones diferentes y al final
un yate en Ibiza con el dueño real durmiendo a bordo. La operación se activa un martes a las 4:45 de la madrugada. El grupo de intervención llega en 2 lanchas rápidas desde el muelle principal de la Marina de Santa Eulalia, 16 elementos en total. El procedimiento estándar en este tipo de operativos en entorno marítimo: primero asegurar la cubierta exterior, después controlar las escotillas de escape del casco, finalmente bajar por la escotilla principal. La operación tarda 11 minutos desde el primer contacto hasta que el objetivo está inmovilizado en el salón principal del yate. Emilio Lozoya está dormido cuando entra el equipo. Tarda unos segundos en entender qué está pasando. Cuando entiende, según el relato de uno de los elementos presentes, no grita, no forcejea. Pregunta con la voz de alguien que lleva mucho tiempo esperando ese momento. ¿Tienen una orden? Tienen 2. La primera para la detención provisional. La segunda para el cateo completo de la embarcación. El cateo comienza a las 5:10 de la madrugada. El equipo trabaja con luz artificial porque todavía no amanece. Van camarote por camarote, compartimento por compartimento, con el ritmo metódico de quienes saben que cualquier error de procedimiento puede invalidar lo que encuentren. Cuadros en las paredes, varios originales, uno firmado y catalogado, valorado después en 40,000 euros. Relojes en el cajón de la mesita de noche del camarote principal, 4 Patek Philippe, 2 Richard Mille, un Audemars Piguet, 7 más de marcas menores, pero ninguno por debajo de los 20,000 euros. En la bodega, botellas de vino tinto de Borgoña, un Romanée Conti 2004, que la tasación posterior fijará en 6,000 euros la unidad, 12 botellas. La cocina del yate tiene electrodomésticos Miele empotrados. El salón principal tiene una mesa de madera de teca para 12 personas. Hay un sistema de entretenimiento con pantallas en cada camarote, una sala de proyección en la cubierta inferior y un sistema de sonido instalado por una empresa alemana que solo trabaja para clientes con presupuesto ilimitado. Cada detalle de ese yate es una decisión de alguien que tiene tanto dinero que ya no sabe qué hacer con él, excepto gastarlo en sitios donde nadie lo vea. Pero lo que están buscando no está en los cajones ni en los estantes. Está soldado al suelo del camarote principal, disimulado bajo una alfombra persa de 3 por 2 metros, una caja fuerte de acero inoxidable, marca Fichet-Bouch, modelo de alta seguridad con cerradura biométrica y teclado numérico. El tipo de caja que no se compra en una ferretería. El tipo de caja que se instala cuando lo que guardas dentro vale tanto que no puedes confiar ni en la cerradura más sofisticada del mercado convencional. El especialista en apertura del equipo trabaja 40 minutos. La cerradura biométrica requiere la huella del propietario registrado, que ya no está disponible porque el propietario está en el salón con las manos sujetas. Trabajan por la vía técnica, herramienta de extracción de cerradura, vulneración del panel numérico de respaldo, acceso forzado al mecanismo interno. A las 6:04 de la madrugada, la caja se abre. Adentro hay 3 capas. Primera capa, fajos de billetes, euros en billetes de 500, 100 fajos de 20 billetes cada uno. Cada fajo, 10,000 euros. Hay 8 columnas de fajos, 8 millones de euros en efectivo. El agente encargado del registro los cuenta 2 veces. El segundo conteo confirma el primero. Segunda capa, una bolsa de terciopelo negro atada con cordón dorado. Adentro, 3 collares, 2 pulseras, un anillo con piedra que los tasadores identificarán después como un zafiro de 12 quilates y 6 pares de aretes, todo de platino y oro blanco. Valoración total posterior, 2.140.000 euros. Tercera capa, un sobre de papel manila sellado con cinta marrón. Adentro, un folio manuscrito doblado en 4. El agente que lo abre lo lee en silencio. Lo vuelve a doblar, pide que alguien fotografíe el contenido antes de que nadie más lo toque. Después, le pasa el sobre al coordinador de la operación. El coordinador lo lee, deja pasar 10 segundos, mira al agente y dice: esto va directo al titular. Los investigadores que analizan el listado en las horas siguientes trabajan con una metodología precisa. Cada nombre se cruza con las bases de datos de la FGR, del SAT, del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y con los expedientes de la Operación Lava Jato que llegaron a México a través de los acuerdos de cooperación judicial con Brasil. El resultado es perturbador.
De las 34 personas en el listado, 22 tienen expedientes abiertos en algún nivel del sistema judicial mexicano. 17 de esas 22 tienen expedientes archivados, en suspenso, paralizados, sin avance desde hace meses o desde hace años. 2 han sido sobreseídas, 3 están en proceso activo, ninguna ha sido condenada. Las otras 12 personas del listado son el hallazgo más incómodo. Esos 12 apellidos no son de funcionarios de segundo nivel, de secretarios de área, de directores de oficina. Algunos de esos apellidos pertenecen a personas que durante los años del peñismo ocuparon posiciones desde donde podían asegurarse de que ciertos expedientes nunca avanzaran. Personas que durante años han aparecido en la narrativa pública como víctimas del mismo sistema que, según ese folio manuscrito, les pagó generosamente para que lo protegieran. ¿Cuántos de los que llevan años jurando que Lozoya era el único culpable te resultan creíbles ahora? Escríbeme A si crees que hay gente arriba de él que nunca va a pagar, o B si crees que el sistema al final va a caerles. Te leo. El listado. No lo olvides. 34 nombres. Funcionarios que recibieron dinero. Nunca investigados. Eso es lo que está en ese sobre. Sigue viendo porque antes del final lo vas a entender todo. La información empieza a moverse dentro de los canales de inteligencia antes de que amanezca en Ibiza. El nombre en clave que usan para el documento es simplemente el registro, porque eso es lo que es. Un registro contable manual hecho a mano con tinta azul, con nombres completos, cargos, cantidades expresadas en dólares y fechas de transferencia. 34 entradas, algunas con una sola línea, otras con 2 o 3 anotaciones que corresponden aparentemente a pagos escalonados en distintos periodos. En el trayecto de regreso, cuando el coordinador de la operación reporta por teléfono encriptado, la frase que usa para describir el contenido de la caja fuerte es esta: encontramos más de lo que buscábamos. Esa frase circula esa misma tarde en al menos 3 despachos gubernamentales en Ciudad de México. Cada quien que la escucha sabe exactamente lo que significa, y ninguno de los que la escucha dice nada en público ese día ni al día siguiente. En el salón del yate, mientras espera el traslado, Lozoya pide 2 cosas: que alguien avise a su abogado y agua mineral. Le dan el agua. El abogado llega 4 horas después. Cuando el abogado llega y ve el inventario del cateo desplegado sobre la mesa, los fajos contados, la bolsa de terciopelo abierta, el sobre de papel manila con el folio fotocopiado, no dice nada durante casi 1 minuto. Después pide hablar con su cliente a solas. La conversación dura 40 minutos. Lo que se dijo adentro no está en ningún registro, pero cuando el abogado sale, tiene la mandíbula tensa y pide un café. Lo que acaban de sacar de esa caja fuerte no es solo dinero. Es la prueba de que el sistema que protegió a Lozoya durante años tenía muchos más cómplices de los que se habían reconocido. No cierres esto. Queda lo más importante. ¿Qué va a pasar con ese listado? ¿Y por qué Harfuch sabe que hay gente que haría cualquier cosa porque desaparezca? Dale like y suscríbete si ya entiendes de qué va esto. Un listado de ese tipo en manos de la autoridad debería activar un proceso automático: verificación, citatorios, diligencias, posibles detenciones preventivas. En teoría, el sistema funciona así. En la práctica, lo que ocurre con documentos de ese nivel de sensibilidad política es más complicado. El primer problema es la cadena de custodia. Para que ese folio manuscrito tenga valor probatorio en un juicio, tiene que haber sido levantado con protocolo, fotografiado antes de tocarlo, registrado en la bitácora del cateo con hora exacta y número de folio. Todo eso se hizo correctamente. El equipo trabaja con ese nivel de rigor precisamente porque han visto demasiados casos donde un error de procedimiento hunde una investigación que tardó años construirse. El segundo problema es la pericia caligráfica. Un folio manuscrito no es una transferencia bancaria. Alguien tiene que probar que la letra es de Lozoya. Eso lleva semanas. Los grafólogos necesitan muestras de comparación, necesitan condiciones controladas, necesitan tiempo, y mientras el proceso pericial avanza, los abogados tienen tiempo para construir sus contraargumentos. El tercer problema, y este es el más complicado, es que varios de los nombres en ese listado pertenecen a personas que tienen abogados muy caros y conexiones muy amplias. Personas que, en cuanto circula el rumor de que existe un documento de ese tipo, van a mover todo lo que tienen para que ese documento sea impugnado, para que la cadena de custodia sea cuestionada.
para que aparezca alguna irregularidad procesal que lo contamine antes de que llegue a un juez. Ya pasó antes, con otros documentos, con otras investigaciones. El sistema tiene mecanismos de defensa que sus propios beneficiarios conocen mejor que nadie. Los mismos que diseñaron esos mecanismos los usan ahora para protegerse, con los mejores abogados del país, con juicios de amparo que pueden durar años, con recursos legales que en manos expertas se convierten en muros de contención casi impenetrables. Pero esta vez hay algo diferente. El documento no llegó a través de un testigo colaborador con intereses propios. Llegó de una caja fuerte sellada biométricamente en un cateo realizado con orden judicial, en presencia de testigos, con registro fotográfico y videográfico desde el primer minuto. La cadena de custodia es, según los especialistas que la revisaron, impecable. Y el coordinador de la operación tuvo el buen juicio de sacar copias del documento antes de transferirlo al canal formal. Copias dentro del protocolo de respaldo de evidencias, pero copias que existen en más de un lugar, en más de un servidor, que no pueden simplemente desaparecer de un cajón en la noche. ¿Crees que esta vez alguno de los 34 va a enfrentar un juicio de verdad? Comenta abajo. 34 nombres, funcionarios que cobraron, que nunca pagaron. Eso es lo que tiene Harfuch en la mano ahora mismo. No olvides para qué estás viendo esto. El impacto sobre el propio Lozoya es el ángulo que menos se habla públicamente. Lozoya lleva años operando bajo una lógica específica, la lógica del colaborador indispensable. Si yo soy el único que sabe todo, si yo soy el único que puede señalar hacia arriba, entonces mi valor para la fiscalía es alto y mi riesgo personal es manejable. Esa fue la apuesta que hizo cuando firmó el acuerdo de colaboración en 2021. La caja fuerte cambia esa ecuación, porque si el listado manuscrito existe, si ese folio está ahí con 34 nombres, cantidades y fechas, entonces la fiscalía ya no depende exclusivamente de lo que Lozoya quiera contar. Ya tiene evidencia documental independiente. Puede construir casos que no pasen obligatoriamente por el testimonio de un testigo colaborador con su propio historial de credibilidad complicada. Eso cambia la posición de Lozoya en el tablero. De pieza indispensable pasa a ser simplemente un acusado más, con cargos propios, con evidencia propia en su contra, y con la posibilidad real de que los que están arriba de él en ese listado lo conviertan en el chivo expiatorio de todo lo que venga después. Los días que siguen a la operación en Ibiza son tensos en varios despachos de abogados de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Hay llamadas que se hacen y se cortan. Hay reuniones que se cancelan. Hay personas que de repente tienen mucho interés en salir del país por razones de negocios urgentes que no existían la semana anterior. El dinero siempre encuentra la manera de moverse antes que la justicia. Pero esta vez hay 34 nombres escritos a mano en un papel que tiene fecha, que tiene hora y que tiene una cadena de custodia que nadie va a poder romper fácilmente. Esa hoja es más difícil de borrar que cualquier transferencia bancaria. Hay otro ángulo que vale la pena nombrar, lo que pasa con el dinero en efectivo. 8 millones de euros en billetes de 500. En el sistema judicial ese dinero es evidencia, queda bajo resguardo. Pero en el contexto político más amplio, la existencia de ese efectivo en un yate frente a Ibiza confirma algo que muchos sospechaban y que ninguna investigación había podido demostrar con tanta crudeza. Que parte del dinero de los contratos Odebrecht-Pemex fue a una caja fuerte, en efectivo, guardado físicamente como si la tecnología financiera no existiera, porque la ventaja del efectivo es que no deja rastro digital. Esa imagen, los fajos de euros apilados dentro de una caja soldada al suelo de un yate en el Mediterráneo, resume lo que pasó con Pemex durante esos años mejor que cualquier auditoría de 500 páginas. Una empresa en quiebra técnica, deudas que superaban cualquier capacidad de pago razonable, producción que caía año tras año, trabajadores jubilados peleando en juzgados por una pensión que les prometieron y que se fue adelgazando con el tiempo, y el director saliente con 8 millones de euros en efectivo, guardados bajo una alfombra persa en Ibiza. Eso es dinero que no llegó a ningún hospital, a ninguna escuela, a ningún técnico de la industria petrolera que lleva años esperando que su jubilación llegue completa. Eso es dinero que salió de México y no volvió, que se convirtió en sábanas de hilo egipcio y en vinos de 6,000 euros la botella y en un registro contable a mano con 34 nombres de personas que todavía hoy caminan libres. Y hay algo más. El yate, según el inventario del cateo, tiene capacidad para 8 personas de tripulación permanente: marinero, cocinero, mecánico,
personal de limpieza. Todos europeos, todos con contrato, todos sin saber o sin querer saber de dónde venía el dinero que pagaba sus sueldos. Eso también es parte de la historia. La corrupción a gran escala no solo pudre a los que están arriba, construye una economía paralela que engancha a personas comunes en una cadena que no pueden ver desde adentro. Emilio Lozoya sigue siendo, a estas horas, uno de los hombres que más saben sobre cómo funcionó la corrupción sistémica durante los años de Peña Nieto. Lo que cambió con la operación de Ibiza es que ahora eso ya no es su único activo. Antes era el hombre que podía hablar. Ahora es el hombre cuya caja fuerte ya habló por él. 8 millones en efectivo, 2 millones en joyas, 14 relojes y 34 nombres que representan probablemente solo una fracción de lo que realmente se pagó. Se cobró y se enterró durante esos años en los que Pemex era el cajero automático de un grupo político que creía que el poder dura para siempre. No dura. La pregunta que te dejo y que quiero que respondas en los comentarios es esta. De los 34 nombres en ese listado, ¿cuántos crees que van a ver el interior de una sala de audiencias antes de que termine el sexenio? ¿O van a tener el mismo tratamiento que Lozoya tuvo durante años? Un proceso que avanza despacio, que se enreda en tecnicismos, que termina en acuerdos que nadie entiende del todo. Esta vez es diferente, dímelo abajo. Me interesa leer a los que han seguido este caso desde el principio, a los que recuerdan dónde estaban cuando se publicó la primera nota de Odebrecht en México, a los que han visto de cerca cómo funciona esto, porque hay algo en este caso que va más allá de Lozoya y de Pemex y de los 34 nombres en ese folio. Hay una pregunta más profunda que este vídeo deja en el aire. ¿Cuántas cajas fuertes más hay allá afuera? ¿Cuántos yates, cuántas cuentas, cuántos registros manuscritos guardados en camarotes o en bóvedas o en casas de seguridad en ciudades europeas donde nadie hace preguntas incómodas? Los 12 años del PRI de Peña Nieto fueron 12 años de contratos, de reformas, de decisiones que movieron billones de pesos. Odebrecht fue uno de los casos que se cayó por su propio peso, pero Odebrecht no fue el único. Lo que encontró Arfuch en Ibiza es una ventana. Pequeña pero abierta. Lozoya sigue en el sistema y Harfuch sigue con ese listado en la mano. Si crees que el pueblo mexicano merece saber qué funcionarios cobraron el dinero de Pemex y nunca rindieron cuentas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas empieza.